Vamos a analizar todas estas aristas de Naciones Unidas en el siglo XXI y agradecemos muchísimo que esté con nosotros esta noche José Joel Peña Llanes, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchísimas gracias por estar con nosotros acá en Canal 14. Gracias a ti, Clau, un gusto saludarte. Bueno, pues, ¿qué está pasando en Naciones Unidas? Tenemos dos frentes de batalla bastante activos. Muchas críticas también por parte de tanto de la sociedad civil como de muchos gobiernos que están diciendo que hay una actuación pues que tiene bastantes bosquejos, que deja un tanto que desear, pero también conocemos que hay muchas cuestiones detrás de Naciones Unidas que no le permiten actuar tal cual como se esperaría. ¿Qué es lo que está ocurriendo dentro de Naciones Unidas? Bueno, pues como bien lo mencionas, Clau, hay posturas encontradas sobre el papel que ha tenido la Organización de las Naciones Unidas, no solamente en los conflictos actuales, por ejemplo, la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania o el conflicto más reciente entre Israel y el grupo terrorista Hamas y obviamente también Palestina, que son quienes finalmente están sufriendo las consecuencias de este problema, sino desde la creación de la Organización de las Naciones Unidas en 1945. Sobre todo desde 1948, cuando empieza con las misiones de mantenimiento de la paz, es decir, cuando envía a personal que forma parte de Naciones Unidas, pero que es importante aclararlo, proviene de diferentes países miembros, los envía a diferentes territorios en conflicto para garantizar la estabilidad y la solución pacífica de las controversias, que al final de cuentas es la misión esencial de las Naciones Unidas. Desde ese entonces a la fecha ha habido casos de éxito, por ejemplo, en El Salvador, en Guatemala, pero también ha habido casos donde se ha cuestionado el papel de la ONU, por ejemplo, en Somalia, en Ruanda. ¿Por qué? Porque incluso se habla de violaciones de derechos humanos por parte de los propios miembros de las misiones. De los cascos azules. Exactamente, de los cascos azules. Muy críticas. Exacto, y ahora en el caso de Israel y Palestina, pues también se ha cuestionado mucho el papel de la ONU, porque es importante mencionar que es el conflicto más antiguo en el que la ONU ha tenido una presencia desde su creación. Y entonces, ¿qué es lo que está impidiendo que Naciones Unidas actúe? Porque, por ejemplo, recordemos que justamente sale después de la Segunda Guerra Mundial como un garante de paz. Finalmente vemos que este conflicto ya tiene décadas que no se ha podido concretar por diferentes factores. Los acuerdos de Oslo están prácticamente paralizados, por no decir técnicamente muertos hasta el momento, y lo que se vislumbra es que tal cual la Asamblea de Naciones Unidas no tiene decisiones que son vinculantes, son resoluciones que invitan a la paz. Y por otra parte, el Consejo de Naciones Unidas sí tiene decisiones vinculantes, pero tiene ahí a 5 miembros que tienen una cuestión de que mueven los hilos para frenar incluso las resoluciones contra sus propios países, como ha hecho Rusia en muchísimas ocasiones, que ha frenado resoluciones vinculantes sobre el papel que está jugando precisamente Rusia en el terreno de Ucrania. Así es, esto se debe básicamente a que se trata de una organización internacional, es importante decirlo, la única de vocación universal, pero que se creó después de la Segunda Guerra Mundial y por lo tanto se llega a hablar de que ya es una organización obsoleta. Y en el caso de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que son los que tienen el derecho a veto y por lo tanto pueden frenar las resoluciones vinculantes de este Consejo de Seguridad, pues se debe a que fueron los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Y si a eso sumamos que, por ejemplo, Estados Unidos aporta más del 20% del presupuesto de toda la Organización de las Naciones Unidas, pues adquiere aún más relevancia. Y por eso es que incluso México ha hecho ya diferentes, pronunciamientos sobre la necesidad de mejorar la actuación de las Naciones Unidas a través de una modificación de la Carta de San Francisco y de reformar la organización a efecto de que, por ejemplo, pueda haber más miembros permanentes o incluso que se elimine el derecho a veto. Pero para que esto suceda necesita tener la aprobación de estos 5 miembros permanentes y obviamente no van a ceder terreno. ¿Por qué? Porque en los conflictos internacionales donde hay este conflicto interno, el caso de la agresión de Rusia contra Ucrania o el caso del conflicto Israel-Palestina, pues hay muchos intereses geopolíticos y geoestratégicos de los Estados miembros que obviamente les llevan a votar a favor o en contra y obviamente evitando que estas resoluciones lleguen a buen puerto, a diferencia de las resoluciones de la Asamblea General, que como bien se han señalado, no son vinculantes, pero sí tienen un poder político y moral muy importante y en ciertos casos ha logrado, han tenido casos de éxito precisamente por esa fuerza que tienen.
Importantísimo esto que nos comentas, José Joel, porque finalmente México, que ha votado por la resolución, recordando también que incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que justamente también se necesita renovar y que necesita fortalecerse el papel que está jugando Naciones Unidas en el concierto mundial. ¿Qué es lo que va a pasar con este organismo que se podría mirar finalmente que ya pues está como anticuado a los tiempos que se requieren con una actuación finalmente para evitar que haya 16,000 muertos en la Franja de Gaza, por ejemplo, y por supuesto también 1,500 del lado de Israel, que ninguno de los dos son menos importantes cuando se habla de vidas humanas, y muchísimos otros conflictos. Tanzania, República Democrática del Congo, todo lo que ha ocurrido en muchísimos frentes armados en Asia, en África, por decirlo menos. ¿Qué es lo que se avecina si tenemos una estructura de Naciones Unidas que justamente no permita que pueda reformarse, porque los mismos miembros que están impidiendo que tenga un papel más activo son los que impedirían que pudiera renovarse en el futuro? Pues en realidad, y no es privativo de la ONU, Clau, sí, sino que el tema es que todo organismo internacional, al final de cuentas, está creado por estados, claro, quienes de manera voluntaria deciden crearlos y en cierto momento aceptar que las resoluciones que puedan emitir sean vinculantes. Eso pasa con la Corte Penal Internacional, con la Corte Internacional de Justicia o con organismos de derechos humanos regionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si un Estado no acepta la competencia contenciosa de esos tribunales, por mencionar tan solo algunos ejemplos, pues las resoluciones que puedan emitir no tienen obligatoriedad dentro del Estado y al final de cuentas dependen de la voluntad política del propio Estado. Pero aun cuando existan resoluciones vinculantes, de todos modos sigue dependiendo del propio Estado el decidir, el cumplirlas o no. Y es por eso que incluso el Consejo de Seguridad puede, como ya se ha señalado, imponer sanciones económicas o incluso intervenciones militares de manera colectiva, siempre y cuando haya un consenso de los 5 estados permanentes, además de un número importante de los 10 estados que no son permanentes. Y, por ejemplo, ¿qué es lo que se podría hacer en este entramado también diplomático, político, militar y de resoluciones también del derecho internacional humanitario cuando efectivamente los organismos internacionales lo dicen? Estados Unidos, que ha sido gran aliado histórico de Israel, ya también en la visita que hizo hace unas cuantas semanas, Antony Blinken también lo mencionó, que dice Israel tiene que sujetarse al derecho internacional humanitario, tiene uno de los ejércitos más fuertes y capaces del mundo, que tienen la capacidad de distinguir entre población civil y población a la que tendría que ser blanco de batalla, por así decirlo, ¿no? Militantes, milicianos. Y no vemos en el terreno activo que haya esta parte del reconocimiento, que se tenga que hacer esta distinción precisamente para evitar las víctimas de las bajas de los civiles inocentes de cualquier bando, ¿no? ¿Qué es lo que se puede hacer ante esta disyuntiva cuando ya finalmente todos los escenarios están marcando que efectivamente tienen que pararse y sujetarse a las reglas del derecho internacional humanitario? Creo que lo más importante sería la presión política de las potencias. En el caso del conflicto israelo-palestino, pues Estados Unidos tendría que, digamos, ponerle un alto a Israel. Es muy difícil que lo haga en términos tajantes, pero hace poco el presidente Biden publicó un artículo en donde él dice que él está a favor incluso de la resolución famosa de los 2 estados. Es decir, que tanto Palestina como Israel tengan su propio estado internacionalmente reconocido de manera que coexistan de manera pacífica. Él así lo menciona y él dice que está muy, contrariado y muy preocupado por todas las personas, sobre todo niñas, niños, personas de la tercera edad que están sufriendo, que están perdiendo incluso la vida en cifras récord debido a los ataques precisamente que está perpetuando Israel en territorio palestino sin hacer esta distinción a la cual ya habíamos referido. Y ahora, los cascos azules y las misiones humanitarias, sabemos que ya en el terreno humanitario son diversas las agencias que tiene Naciones Unidas, tanto en el frente de Ucrania como en el frente de Medio Oriente. ¿Y los cascos azules, cuál es la actividad que tienen o no tienen en esta cuestión en Medio Oriente? Pues los cascos azules de las famosas misiones para el mantenimiento de la paz, digamos que son personas que provienen de diferentes países miembros, ¿no? Que digamos que se enlistan en esta especie de equipo militar, porque tienen conocimientos militares, exactamente, militar neutral, y que tienen muchas funciones en el terreno. Por ejemplo, proteger las fronteras.
evitar que se violen acuerdos que de alguna forma transgredan las fronteras entre dos estados que pueden estar en conflicto, pero también brindar capacidad militar a los ejércitos, no con armas ni luchando de manera activa, sino con, adiestramiento técnico, por ejemplo, ¿no? Actualmente hay 12 misiones en curso, sobre todo en África, en Medio Oriente, y una que también ya lleva mucho tiempo, que es la que está encargada de vigilar el conflicto entre India y Pakistán. Pero si nosotros nos enfocamos en la cuestión de Israel y Palestina, la primera misión de paz que se creó en 1948 precisamente fue para resguardar el famoso acuerdo al que se llegó en su momento de la creación de un Estado de Israel y de un Estado palestino. Entonces, esto precisamente es lo que lleva a cuestionar la efectividad de una organización como las Naciones Unidas e incluso de los cascos azules. Han tenido, como ya lo habíamos mencionado, muchos casos de éxito. Insisto, en Centroamérica, por ejemplo, incluso en África. Pero hay regiones como Ruanda, Somalia o incluso la antigua República de Yugoslavia, donde se les criticó por violaciones a derechos humanos y por no lograr una pacificación como es, a final de cuentas, el fin último. Pues esperemos que pronto llegue a buen puerto la negociación para que se haga una tregua permanente y, por supuesto, que se pueda retomar la paz en este conflicto que, pues sí, está ampliándose a nivel regional con muchísimos actores y también con muchos factores que están en curso desde muchísimas décadas atrás, lamentablemente, y que puedan encontrar la paz, por supuesto, y el frente de batalla que también tenemos en Ucrania, que se acerca a su segundo aniversario el próximo mes de febrero. Muchísimas gracias, José Joel, por estar con nosotros acá en Ventana al Mundo. Gracias, Clau, un gusto saludarte.